Existe una pregunta que ha atormentado a la humanidad desde el principio de los tiempos, una sombra persistente que oscurece el brillo de las aspiraciones más nobles. Es la eterna cuestión de por qué el dinero, a pesar de los esfuerzos incansables, parece escurrirse entre los dedos, por qué las oportunidades que tanto se anhelan se niegan a materializarse, y por qué a menudo las puertas hacia una vida plena y próspera permanecen obstinadamente cerradas. No se trata de una experiencia aislada, sino de un lamento universal, un eco que resuena en los corazones de aquellos que trabajan duro, sueñan en grande, y sin embargo se encuentran una y otra vez frente a un muro invisible. Imaginemos por un momento esas puertas cerradas. No son puertas físicas, con bisagras y cerrojos, sino barreras intangibles que se alzan en el camino hacia el éxito financiero, la estabilidad personal y la paz interior. Son las deudas que se acumulan sin razón aparente, los negocios que fracasan a pesar de la dedicación, las relaciones que se rompen sin explicación, o esa sensación constante de que, por mucho que uno se esfuerce, siempre hay algo que impide avanzar. Es la frustración de ver cómo otros prosperan con aparente facilidad, mientras uno se debate en un ciclo interminable de escasez y esfuerzo. La desesperanza se sienta a la mesa, invitada por la incomprensión de un sistema que parece caprichoso y cruel. Esta dificultad, esta persistente sensación de estancamiento, no es una mera coincidencia ni un golpe de mala suerte permanente. Es el síntoma de un misterio más profundo, de principios que se ignoran o se malinterpretan. Muchos han buscado respuestas en la economía, en la psicología moderna, en gurús de la autoayuda, pero la solución a menudo se escapa, como arena entre los dedos. Sin embargo, ¿qué pasaría si la clave para abrir esas puertas no residiera en las complejidades del mercado actual o en las últimas tendencias motivacionales, sino en una sabiduría ancestral, tan antigua como la civilización misma, pero tan relevante como el día de mañana? Existe un legado oculto, una promesa susurrada a través de los siglos, que asegura que comprender el funcionamiento de estas puertas cerradas es el primer paso para abrirlas de par en par. Una sabiduría que no solo desvela el porqué de la escasez, sino que también ofrece un mapa detallado para navegar por los desafíos financieros y personales, transformando la frustración en oportunidad y la limitación en abundancia. Es la sabiduría de un rey que no solo acumuló riquezas legendarias, sino que también desentrañó los principios universales que rigen el flujo del dinero, la prosperidad y el bienestar humano. Este conocimiento, a menudo relegado a los anales de la historia o a interpretaciones superficiales, posee el poder de cambiar radicalmente la percepción sobre la riqueza y la felicidad. No se trata de magia ni de fórmulas secretas, sino de una comprensión profunda de las leyes que gobiernan el universo y nuestra interacción con él. Es una sabiduría que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras propias creencias y a abrir nuestra mente a posibilidades que quizás nunca habíamos considerado. El problema de las puertas cerradas es, en esencia, un enigma que la humanidad ha intentado descifrar una y otra vez, pero la respuesta, la verdadera llave, ha estado siempre ahí, aguardando ser redescubierta. Es un camino que promete no solo la liberación de la escasez, sino también una transformación personal que trasciende lo material. Prepárense para un viaje hacia el corazón de esta sabiduría, para desvelar los secretos que han permanecido ocultos a plena vista. Antes de continuar, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. En este vasto escenario de puertas cerradas y aspiraciones frustradas, emerge un personaje cuya vida se ha convertido en el epítome de esta lucha universal, el buscador. Su existencia no era una excepción a la regla de la escasez, sino una dolorosa confirmación de ella. Había invertido años de su vida, su energía y sus escasos recursos en un negocio con la esperanza de forjar un futuro mejor, no solo para él, sino también para aquellos a quienes amaba. Sin embargo, el destino, o quizás una fuerza más insidiosa, tenía otros planes. La traición, como una daga afilada, se clavó en el corazón de sus sueños.
socios en quienes había depositado su confianza más profunda, aquellos que habían compartido su visión y sus esfuerzos, se volvieron en su contra, orquestando una maniobra que lo despojó de todo. No fue solo la pérdida material lo que lo devastó, sino la fractura de su fe en la humanidad, el desgarro de la ilusión de que el trabajo arduo y la honestidad siempre prevalecen. Tras el cataclismo de esa traición, el buscador se encontró en un abismo de desesperación. Las puertas, que antes parecían simplemente cerradas, ahora se sentían selladas con plomo, impenetrables. La visión de un futuro próspero se desvaneció, reemplazada por la sombra de la incertidumbre y el peso aplastante de las deudas. Cada intento de levantarse, cada nueva idea, cada pequeño esfuerzo, parecía chocar contra un muro invisible, reforzando la amarga convicción de que estaba atrapado en un ciclo de fracasos. La pregunta de por qué su dinero no rendía, por qué las oportunidades se le negaban, se convirtió en una obsesión, un tormento constante que lo consumía desde dentro. Pero en lo más profundo de esa desesperación surgió una chispa, una resistencia obstinada a rendirse por completo. Una voz interna, casi un susurro, se negaba a aceptar que esta era su única realidad. No podía ser que estuviera condenado a una vida de lucha incesante y escasez. Debía haber una explicación, un principio rector, una ley oculta que gobernara el flujo de la abundancia y la prosperidad. Esta incipiente convicción se transformó en una motivación ardiente, encontrar una solución, un camino para abrir esas puertas, no solo para recuperar lo perdido, sino para comprender la esencia misma de por qué se habían cerrado en primer lugar. Su búsqueda lo llevó por caminos inesperados. Desilusionado con las soluciones modernas y los consejos superficiales, el buscador comenzó a indagar en textos antiguos, en filosofías olvidadas, en fragmentos de sabiduría que habían resistido el paso del tiempo. Fue en una polvorienta biblioteca, entre pergaminos amarillentos y libros encuadernados en cuero, donde su mirada se detuvo en una referencia enigmática. Un texto, cuyo autor permanecía anónimo, hablaba de un rey sabio que no solo había amasado una riqueza legendaria, sino que también había desentrañado los secretos del flujo y las llaves de las puertas de la prosperidad. El nombre de este monarca resonó en su mente con una fuerza inusitada: Salomón. La mención de Salomón no era una mera curiosidad histórica, era una pista, un hilo de Ariadna en el laberinto de su desdicha. La vida de Salomón, con su fama de sabiduría inigualable y su reino de abundancia sin precedentes, parecía contradecir directamente la realidad de puertas cerradas que el buscador experimentaba. Podría ser que este antiguo rey poseyera las respuestas a sus preguntas más apremiantes. ¿Había descubierto Salomón principios universales que trascendían las épocas y las culturas, principios que podían ser aplicados incluso en el complejo mundo moderno? La idea se arraigó en su mente, ofreciendo el primer atisbo de esperanza genuina en mucho tiempo. La búsqueda del buscador, que había comenzado como una huida de la desesperación, ahora se transformaba en una expedición hacia la sabiduría, impulsada por la promesa de que, quizás, la llave para abrir sus propias puertas cerradas se encontraba oculta en el legado de un rey que había vivido miles de años atrás. La reputación de Salomón no era solo la de un monarca opulento, sino la de un sabio sin parangón, cuyo juicio y entendimiento se extendían más allá de los asuntos terrenales. El buscador, con el corazón encendido por la nueva esperanza, se sumergió aún más profundamente en los escritos que se le atribuían, en los relatos de su reinado y en las interpretaciones de su filosofía. No buscaba solo hechos históricos, sino la esencia de su pensamiento, en los principios subyacentes que habían guiado cada una de sus decisiones y que, según la leyenda, habían cimentado su riqueza y su paz. Con cada pergamino descifrado, con cada proverbio meditado, una verdad se hacía cada vez más clara para el buscador. Salomón no había acumulado riqueza de manera fortuita o por mera herencia. Su prosperidad era el resultado directo de una profunda comprensión de las leyes fundamentales que rigen el universo y la naturaleza humana. No se trataba solo de oro y plata,
sino de un entendimiento holístico del flujo de la vida, de cómo la energía, las oportunidades y la abundancia se mueven, y más importante aún, cómo pueden ser canalizadas. La primera revelación impactó a El Buscador con una fuerza que lo dejó sin aliento. Salomón, a través de sus escritos, sugería que las puertas cerradas no eran meras barreras externas impuestas por el destino o las circunstancias. No eran solo los socios deshonestos, las crisis económicas o la mala suerte lo que impedía el progreso. La verdadera traba, la cerradura más resistente, se encontraba en el interior. Las puertas no estaban cerradas por el mundo, sino por las propias percepciones, miedos y, sobre todo, por la falta de conocimiento de principios universales. Esta idea, tan simple como revolucionaria, comenzó a desmantelar la estructura de pensamiento que El Buscador había construido a lo largo de su vida. Siempre había atribuido sus fracasos a factores externos, a la injusticia del mundo, a la traición ajena. Pero si Salomón tenía razón, si la clave residía en una comprensión interna, entonces la responsabilidad de su situación recaía, al menos en parte, sobre sus propios hombros. Era una verdad incómoda, pero también liberadora. Si él mismo era en cierta medida el originador de sus puertas cerradas, entonces también poseía el poder de abrirlas. Los escritos de Salomón hablaban de la importancia de la sabiduría como el cimiento de toda prosperidad. No la sabiduría académica o el conocimiento acumulado, sino una sabiduría práctica, una inteligencia emocional y espiritual que permitía discernir las oportunidades, comprender las consecuencias de las acciones y, fundamentalmente, gobernar el propio espíritu. Salomón no veía la riqueza como un fin en sí mismo, sino como una consecuencia natural de vivir en armonía con ciertos principios. El dinero no era la meta, sino un indicador del alineamiento con las leyes del universo. El Buscador empezó a ver su propia experiencia bajo una nueva luz. La traición de sus socios, por dolorosa que fuera, no había sido solo un ataque externo. Había sido un reflejo de sus propias decisiones, de su confianza mal depositada, de su falta de discernimiento en la elección de colaboradores. Sus deudas no eran solo el resultado de una economía difícil, sino de una gestión ineficaz, de decisiones impulsivas y de una mentalidad de escasez, que irónicamente atraía más escasez. Esta comprensión inicial fue solo el primer peldaño en una escalera mucho más larga. Salomón no solo identificaba el problema interno, sino que ofrecía un camino, una serie de principios para desmantelar esas barreras internas y, por ende, abrir las puertas externas. El Buscador sintió un escalofrío al darse cuenta de la magnitud de lo que tenía entre manos. No era solo un rey, sino un mentor atemporal, que le hablaba desde las páginas de la historia, ofreciéndole una guía para su propia redención. La sabiduría de Salomón no prometía riquezas instantáneas, sino un cambio fundamental en la percepción y en el operar del individuo. Prometía que al alinear la mente y el espíritu con los principios universales, las puertas que antes parecían infranqueables comenzarían a ceder. La idea de que las puertas cerradas no eran externas, sino internas, se convirtió en el faro que guiaría a El Buscador en su siguiente fase de transformación. No se trataba de luchar contra el mundo, sino de reordenar su propio mundo interior para que el universo respondiera en consecuencia. El Buscador se encontró en una encrucijada, con la revelación de Salomón resonando en su mente, como un eco profundo. La idea de que él mismo, con sus propias percepciones y miedos, había sido el arquitecto de sus puertas cerradas, era una píldora amarga de tragar. Una ola de duda y frustración lo invadió. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había permitido que sus propias limitaciones internas dictaran el curso de su destino? La traición de sus socios, la bancarrota de su empresa, la desconfianza de sus amigos, todo parecía ahora una manifestación directa de un patrón de autosabotaje que había estado ejecutando inconscientemente durante años. Se sentía como un náufrago en un mar de arrepentimiento, las olas de sus errores pasados golpeando con fuerza contra las orillas de su conciencia. La ira, no hacia los demás, sino hacia sí mismo,
Era un fuego ardiente que amenazaba con consumirlo. Era posible que, a pesar de sus mejores intenciones y sus esfuerzos, siempre hubiera sido él el principal obstáculo en su propio camino. Esta autorreflexión era agotadora, un viaje doloroso a través de los rincones más oscuros de su psique. Las noches se volvieron largas, pobladas por los fantasmas de oportunidades perdidas y decisiones equivocadas. Sin embargo, en medio de esta tormenta emocional, un tenue atisbo de esperanza comenzó a brillar. Si la fuente de sus problemas residía en su interior, entonces la solución también debía estar allí. Si él había construido esas paredes, él también tenía el poder de derribarlas. Esta perspectiva, aunque aterradora en su responsabilidad, era también inmensamente liberadora. Ya no era una víctima indefensa de las circunstancias externas, era el protagonista de su propia historia, con la capacidad de reescribir el guión. Este momento de redención no fue una epifanía repentina y gloriosa, sino un lento y doloroso proceso de aceptación. Fue el reconocimiento humilde de que sus errores no lo definían, sino que le ofrecían lecciones invaluables. Fue entender que la culpa era una carga inútil y que el verdadero poder residía en el aprendizaje y el cambio. Se dio cuenta de que había estado buscando la llave de sus puertas cerradas en el exterior, cuando en realidad la llave siempre había estado en su bolsillo, esperando ser descubierta y utilizada. La sabiduría de Salomón, que al principio había parecido una abstracción lejana, comenzó a adquirir una relevancia personal asombrosa. El rey sabio no solo diagnosticaba el problema, sino que también ofrecía la receta. Sus escritos no eran meras palabras, sino un mapa de ruta para la transformación interna. El buscador se aferró a ellos con la desesperación de quien encuentra agua en el desierto. Fue entonces cuando descubrió un principio salomónico clave que contradecía todo lo que había creído hasta ese momento. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Esta frase, aparentemente sencilla, desmanteló por completo su lógica anterior. Siempre había creído que su realidad externa dictaba su estado interno. Si el dinero escaseaba, se sentía pobre. Si las puertas se cerraban, se sentía atrapado. Pero Salomón invertía la ecuación. Su estado interno, sus pensamientos más profundos y sus creencias arraigadas eran los arquitectos de su realidad externa. No se trataba de una simple mentalidad positiva, sino de una comprensión profunda de la causalidad. Las puertas cerradas no eran la causa de su escasez, sino la consecuencia de una mentalidad de escasez. Sus problemas financieros no eran la raíz de su ansiedad, sino que su ansiedad y sus miedos eran los que manifestaban esos problemas. Este principio era un golpe directo a su ego, pero también una revelación que prometía una libertad sin precedentes. Si podía cambiar su forma de pensar, podría cambiar su mundo. La verdadera riqueza, la verdadera abundancia, comenzaba en el corazón y en la mente, no en la cuenta bancaria. Era un cambio de paradigma tan radical que lo dejó sin aliento, pero también con una determinación renovada para explorar esta nueva frontera de su propio ser. Con esta revelación, el buscador no se quedó en la mera contemplación. La sabiduría de Salomón no era para ser admirada desde la distancia, sino para ser aplicada con diligencia. Entendió que el rey sabio no había sido un mero filósofo, sino un estratega práctico, cuyas enseñanzas se basaban en la observación y la acción. Así, el buscador comenzó a integrar estos principios en su vida cotidiana, transformando su mentalidad y sus acciones paso a paso. El primer cambio fue sutil, pero profundo: la gestión de sus pensamientos. Si su realidad externa era un reflejo de su mundo interno, entonces debía ser el guardián de su mente. Empezó a monitorear sus pensamientos negativos, a cuestionar sus creencias limitantes. Cada vez que surgía una duda sobre su capacidad para prosperar, recordaba la enseñanza salomónica: el corazón del hombre traza su camino. En lugar de dejarse arrastrar por la espiral de la desesperación, conscientemente elegía enfocarse en las posibilidades, en las soluciones, en la abundancia que, aunque aún no visible, sabía que existía. Aplicó el principio de la generosidad estratégica que Salomón predicaba.
El buscador había sido siempre reacio a compartir lo poco que tenía, aferrándose a sus recursos por miedo a la escasez. Pero Salomón enseñaba que la mano que da es la que recibe. Con un nudo en el estómago, empezó a destinar una pequeña parte de sus ingresos, por magros que fueran, a causas que consideraba justas. No era una donación sin sentido, sino un acto de fe, una siembra en la confianza de que el universo respondería. Para su asombro, pequeñas oportunidades comenzaron a surgir. Un antiguo cliente que lo contactaba por un proyecto menor. Un amigo que le ofrecía un trabajo puntual. No eran grandes sumas, pero eran suficientes para cubrir gastos inesperados y, más importante aún, para reforzar su nueva creencia. Otro pilar en la aplicación de la sabiduría de Salomón fue la diligencia y la planificación. El buscador había sido propenso a la impulsividad en el pasado, a perseguir ideas sin una base sólida. Salomón, en cambio, enfatizaba la importancia de la prudencia y la previsión. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, decía. El buscador empezó a organizar sus finanzas con meticulosidad, a planificar sus proyectos con detalle, a evaluar los riesgos con sensatez. Dedicaba tiempo a aprender nuevas habilidades, a mejorar sus conocimientos, a construir una base sólida para sus futuros emprendimientos. Las pequeñas victorias se multiplicaban. Logró saldar una deuda menor, consiguió un contrato de consultoría a largo plazo, y gradualmente la presión financiera comenzó a aliviarse. La transformación no fue solo económica. Su actitud hacia las personas cambió. Antes, la desconfianza lo había dominado. Ahora, recordaba las palabras de Salomón sobre la importancia de la integridad y la amistad. Empezó a cultivar relaciones basadas en la honestidad y el respeto mutuo. Se disculpó con aquellos a quienes había fallado, reconstruyendo puentes que creía quemados. La respuesta fue sorprendente. Amigos y colegas que se habían distanciado comenzaron a acercarse ofreciendo apoyo, consejo y, en ocasiones, nuevas oportunidades. Estas pequeñas victorias, aunque significativas, eran solo el preámbulo. La verdadera prueba de su nueva comprensión estaba por llegar. Una oportunidad de negocio que prometía ser la más grande de su vida se presentó, pero con ella venía un desafío colosal. Requería una inversión considerable, una confianza absoluta en sus propias capacidades y la toma de una decisión que podría catapultarlo al éxito o devolverlo a la ruina. Era la puerta cerrada más imponente que había enfrentado hasta el momento, una que ponía a prueba cada principio de Salomón que había aprendido y aplicado. El buscador sabía que este era el momento de la verdad, el crisol donde se forjaría su destino. El buscador se encontró frente a esa puerta, una mole imponente de madera oscura y herrajes de hierro forjado, que representaba no solo una oportunidad de negocio, sino la culminación de todo su viaje. La oferta era tentadora, una coinversión en un proyecto innovador con un potencial de crecimiento exponencial, pero que exigía una suma considerable que, aunque ahora manejaba con más holgura, aún representaba un riesgo significativo. El miedo, ese viejo compañero, intentó asomar su cabeza, susurrándole dudas sobre su capacidad, sobre la posibilidad de fracaso, sobre la pérdida de todo lo que con tanto esfuerzo había reconstruido. Era la voz de sus antiguas creencias limitantes, la sombra del autosabotaje que había aprendido a reconocer. Respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. En su mente, las palabras de Salomón resonaron con claridad cristalina. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No era una invitación a la imprudencia, sino un recordatorio de que la verdadera sabiduría trascendía el mero cálculo lógico. Se trataba de un equilibrio entre la preparación meticulosa y la fe inquebrantable en un propósito superior. Había planificado, había estudiado, había consultado. Ahora era el momento de la acción, de dar el salto de fe que Salomón siempre había encomiado. La tensión era palpable. La decisión debía tomarse en cuestión de horas. Los socios potenciales esperaban su respuesta, y el tic-tac del reloj parecía amplificado en el silencio de su estudio. El buscador no buscó consejos externos esta vez.
Sabía que la respuesta no estaba en la opinión de otros, sino en la quietud de su propio ser, iluminada por la sabiduría que había interiorizado. Recordó otra enseñanza. El que confía en sus propias riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como la hoja. No era una condena a la riqueza, sino una advertencia contra la arrogancia y la dependencia exclusiva de lo material. Su confianza no debía residir en el dinero que poseía, sino en los principios que lo guiaban. Con una determinación que le nacía del alma, el buscador tomó el teléfono. La conversación fue breve, pero cada palabra estaba cargada de convicción. Aceptó la propuesta, no con la euforia ciega del apostador, sino con la serena seguridad de quien ha sopesado cada variable y ha alineado su espíritu con su propósito. En ese instante, sintió cómo la enorme puerta que tenía delante, la misma que había parecido inamovible, cedía con un crujido lento y majestuoso. Lo que se reveló al otro lado no fue una explosión de oro y joyas, ni una solución mágica a todos sus problemas. Lo que encontró fue algo mucho más profundo y duradero, una oportunidad real, tangible, que le exigía seguir creciendo, aprendiendo y aplicando todo lo que había descubierto. Era un camino, no un destino final, pero era un camino despejado, lleno de posibilidades, donde la innovación y la colaboración eran las piedras angulares. La puerta no se había abierto solo para él, sino para un futuro donde su visión y el impacto positivo en la vida de otros se entrelazaban. El éxito de ese proyecto no tardó en manifestarse. Los beneficios económicos fueron significativos, superando con creces sus expectativas. Pero la verdadera recompensa no fue el dinero en sí, sino la confirmación de la validez de los principios salomónicos. Había demostrado a sí mismo y al mundo que la escasez era una mentalidad, no una condición inevitable. Había comprobado que la generosidad estratégica multiplicaba, que la diligencia construía y que la fe en el propósito movía montañas. La apertura de esa gran puerta le trajo una profunda comprensión. La verdadera riqueza no era la acumulación de bienes, sino la libertad de elegir, la capacidad de contribuir, la paz interior que venía de vivir en alineación con principios eternos. El dinero se había convertido en una herramienta, un medio para un fin mayor, en lugar de un amo implacable. Había trascendido la mera búsqueda de seguridad financiera para abrazar una vida de significado y propósito. La puerta cerrada más importante de su vida, la de su propia limitación y miedo, se había abierto de par en par, revelando un horizonte ilimitado de posibilidades. Y en esa revelación, el buscador comprendió que el legado de Salomón no era solo historia, sino una guía viva para la abundancia en todas sus formas. El buscador, ahora transformado, no solo había alcanzado una prosperidad material que antes solo podía soñar, sino que su perspectiva de la vida había mutado radicalmente. Ya no era el hombre consumido por la ansiedad y la escasez, sino un individuo sereno, consciente de su propósito y de su capacidad para impactar positivamente su entorno. Su éxito financiero, sin duda, era notable, pero palidecía en comparación con la riqueza interior que había cultivado. Había descubierto que las puertas cerradas que antaño lo atormentaban no eran barreras externas inamovibles, sino reflejos de sus propias limitaciones internas, de sus creencias arraigadas y de la falta de una guía sólida. La sabiduría de Salomón se había revelado como un faro, no solo para la acumulación de riquezas, sino para la construcción de una vida plena y significativa. Cada principio que había desentrañado de los antiguos textos se había convertido en un pilar sobre el cual edificaba su nueva existencia. La diligencia no era solo trabajo duro, sino la aplicación consciente y persistente de sus talentos. La integridad no era solo honestidad, sino la coherencia entre sus palabras y sus acciones, un cimiento para la confianza y las relaciones duraderas. La generosidad no era un gasto, sino una inversión en el bienestar colectivo, que milagrosamente siempre regresaba multiplicada. Reflexionaba a menudo sobre el camino recorrido, sobre la época en que la desesperación era su compañera constante. Recordaba la traición que lo había hundido,
el autosabotaje que lo mantenía atado y la búsqueda frenética de soluciones externas. Ahora entendía que la verdadera solución siempre había residido en su interior, esperando ser despertada por la sabiduría atemporal. Las puertas cerradas no eran obstáculos para su progreso, sino invitaciones a la introspección, a la superación de sus propios miedos y a la adopción de una mentalidad de abundancia. La transformación de El Buscador no pasó desapercibida. Aquellos que lo conocieron antes ahora veían en él una luz diferente, una calma y una confianza que irradiaban. Se convirtió en un referente, no por su riqueza, sino por su sabiduría y su capacidad para inspirar. Compartía sus experiencias, no con arrogancia, sino con la humildad de quien ha aprendido valiosas lecciones. Explicaba cómo las enseñanzas de Salomón no eran meros preceptos religiosos, sino principios universales de vida que, aplicados con disciplina y fe, podían desbloquear el potencial ilimitado de cualquier persona. Su legado no sería el de un hombre que acumuló fortuna, sino el de alguien que descubrió el mapa para una vida plena y lo compartió con el mundo. Las puertas cerradas dejaron de ser una amenaza para convertirse en oportunidades disfrazadas, en momentos cruciales para aplicar la sabiduría y crecer. El dinero, el éxito, las relaciones, todo fluía ahora de manera natural, no como un fin en sí mismo, sino como una consecuencia de vivir en armonía con esos principios eternos. Para el espectador que aún se siente atrapado detrás de sus propias puertas cerradas, la historia de El Buscador ofrecía un mensaje claro y poderoso. No se trataba de buscar atajos o soluciones mágicas, sino de emprender un viaje interior. Un viaje hacia el autoconocimiento, la revisión de creencias limitantes y la adopción consciente de principios que han demostrado su validez a lo largo de los siglos. La invitación era a mirar más allá de la superficie, a entender que la verdadera prosperidad no es solo financiera, sino una amalgama de bienestar espiritual, mental, emocional y relacional. La historia de El Buscador culminaba con una profunda verdad. La capacidad de abrir cualquier puerta, por formidable que parezca, reside en la transformación de uno mismo. La sabiduría de Salomón no era un conjuro, sino un manual de vida para aquellos dispuestos a escuchar, aprender y actuar. Era un llamado a la acción para cada individuo que anhelaba liberarse de las cadenas de la escasez y abrazar una vida de abundancia en todas sus formas, con la certeza de que las puertas cerradas son, en esencia, ilusiones que se disipan ante la luz de la sabiduría y la voluntad inquebrantable. El buscador había encontrado su propósito, y con ello, la clave maestra para todas las puertas. Su viaje había terminado, pero el legado de su descubrimiento apenas comenzaba a resonar en los corazones de quienes escuchaban su historia.